Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de repaso. Estamos hablando de todos los temas que hemos visto a lo largo de nuestro periodo académico, en este caso nuestro primer periodo. Entonces vamos a entrar en materia. Nuestro primer tema fue The Nouns and Pronouns, nombres y pronombres. Este tema es bien sencillo. Conocemos que los pronombres en inglés en este caso son I, you, he, she, it, they, we and you. Cada uno de ellos pues tiene su traducción al frente. En este caso conocemos I como yo, you como tú, he como él, she como ella, it se podría traducir a un eso, they, ellos, we, nosotros y nuevamente you, pero en este caso estamos hablando de un ustedes. Estos serían nuestros pronombres en inglés. Por otro lado tenemos los nombres que se traducirían. Daisy is a native English speaker. She speaks English. ¿A qué se refiere esto? En este caso, Daisy sería el nombre propio que tiene un ella. En este caso, she significa ella. Y en vez de referirnos a ella, si tiene un nombre propio, podemos decirle Daisy. Ejemplo, también podríamos referenciar directamente a la persona con el nombre, como María, Juan, Pedro, Miguel, Andrea. O también si estamos hablando de una cosa, como en este caso it, entonces ya no sería una cosa, sino sería con su nombre propio. El perro, el gato, el plato, la cuchara. Entonces en este caso ya hablaríamos de un nombre propio. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra diferencia entre pronombres, los cuales serían estos: I, you, he, she, it, they, we, you. Y los nombres, que en este caso ya serían los nombres propios que tiene cada cosa, cada persona, o en los casos de objetos. Daisy, el perro, el gato, la jarra. Entonces a eso nos referimos con nombres. Bien. Continuamos, tenemos por otro lado el tema de definite and indefinite articles, artículos definidos e indefinidos. Los alcanzamos a ver inicialmente. Tenemos el artículo indefinido a, que significa una. Tenemos el ejemplo a car, un carro, a pineapple, una piña. Como se dan cuenta, en este caso solo vamos a utilizar el a para cualquiera de estos que acabo de nombrar. Si se dan cuenta, y la particularidad en este caso es que tenemos dos muy similares, a y an. An, por otro lado, significa lo mismo, un o una. Pero ¿cuál es la diferencia? An apple, an airplane, perdón, un avión, an apple, que es una manzana. La diferencia entre estos dos, que significan lo mismo, es que a se utiliza para las palabras que empiezan con una consonante y an se utiliza con las palabras que empiezan con una vocal. An airplane, an apple. Si se dan cuenta, acá empieza con una vocal, mientras que aquí empieza con una consonante. Por otro lado tenemos de, que significa el, la, los, las. Si se dan cuenta, en inglés es mucho más fácil, ya que no nos tenemos que aprender como en español todos estos artículos, el, la, lo, las, sino que simplemente con el de ya podemos identificar. Entonces, the car, el carro, the apple, la manzana, the cars, los carros, the apples, las manzanas. Si se dan cuenta la diferencia, o para entender si es un la de las, en este caso, por ejemplo, es que la manzana está en singular y las, en este apples, está en plural. Así es como entendemos si es un la o un las, o los o el. Este sería por este lado el tema de artículos definidos e indefinidos. Tenemos otro tema, los adjetivos. Este es bien sencillo. Los adjetivos es una característica que tiene pues cualquier cosa o persona. Tenemos por acá una bien interesante: he is fat, él es gordo. En este caso la característica particular es que es gordo, or fat. Entonces esto sería el adjetivo. En las cosas, por ejemplo, la mesa es blanca, the table is white. Esta característica particular de la mesa, en este caso que es blanca, ese sería el adjetivo. Pasa lo mismo si yo digo el suelo es duro,
Tengamos en cuenta que el adjetivo sería duro, que está dándole una característica particular a ese suelo. Tenemos, los ojos de Adam son verdes. Al traducirlo, the Adam's eyes are green. Nuevamente, nuestra característica particular sería que son verdes. Eso sería nuestro adjetivo en la oración. Bien, eso en cuanto a los adjetivos. Por favor, presten mucha atención a este en particular. Es bien importante. Seguimos, otro tema que vimos son los verbos. Los verbos, al igual que en español, en inglés, son una acción que se realiza. Generalmente en español los verbos los conocemos como toda palabra o toda acción que termina en ar, er. Caminar, correr y así por el estilo. En inglés es lo mismo, son acciones. Swim, en este caso swim se traduce como nadar. Esta sería la traducción. We swim in the pool. Nosotros nadamos en la piscina. Una particularidad del inglés es que nosotros no tenemos que aprendernos estas conjugaciones. Por ejemplo, nadamos. Si nosotros vemos esta palabra o este verbo por sí solo, entonces vamos a tener esto. Si escribimos nadar, este sería el verbo. Pero si escribimos yo, tú, él, nosotros y ellos, en este caso si lo conjugamos diríamos yo nado, tú nadas, él nada, nosotros nadamos y ellos nadan. Nosotros tendríamos que aprendernos esta conjugación en español, en inglés no, en inglés es bastante sencillo ya que no tenemos que aprendernos sino un solo verbo, en este caso tendríamos por ejemplo swim y podríamos conjugarlo igual con todos los pronombres, I, you, he, she, we, they, por ejemplo, entonces solamente sería poner el verbo swim. Igual con todos, no tenemos que aprendernos ninguna conjugación ni nada similar, sino simplemente ponemos el mismo verbo en todos e igual vamos a entenderlo en inglés. Lo que nos da la diferencia en inglés es que siempre tenemos que poner el pronombre para que se entienda de quién estamos hablando. Tenemos varios verbos, por ejemplo run, que es correr, eat, que es comer, jump, que es saltar, buy, que es comprar y así por el estilo. Son pues una cantidad bastante grande de verbos, no podríamos listarlos aquí todos, pero al igual que en el español tenemos entonces la opción de aprenderlos con el transcurso de la práctica. ¿Listo? Bien importante, recuerden el verbo swim, que es nadar. Tenemos los adverbios. Los adverbios son palabras que se usan para darle un sentido adicional a la oración. ¿A qué me refiero? Tenemos el adverbio always. Always significa siempre y sería un adverbio. ¿Por qué sería un adverbio? Juan is always alert. Juan está siempre alerta. Es diferente si yo digo solamente Juan está alerta a que si yo digo Juan está siempre alerta. Es muy diferente esos dos significados o sentidos que se le da a la oración con el adverbio o sin el adverbio. Entonces recuerden, el adverbio es una palabra que se agrega a una oración y que nos da un sentido adicional. She smiles happily. Ella sonríe felizmente. Si yo le quito en este caso el felizmente y solo digo ella sonríe, nos faltaría una parte adicional que nos dé información. Vuelvo y repito. She smiles happily. Ella sonríe felizmente. Entonces, este felizmente nos da una información adicional. Tenemos varios tipos de adverbios, los de frecuencia, como son always, rarely, often, never. Always, que significa siempre, rarely, que significa raramente, often, que significa a menudo, y never, que significa nunca. Si se dan cuenta, habla de frecuencias, efectivamente, una frecuencia con la que se hace algo. En este caso tenemos el ejemplo, siempre, siempre está alerta. Juan is always alert, siempre. Tenemos también la de tiempo, que estamos hablando, como dice su título, de tiempo en específico, today, yesterday, tomorrow, o sea, hoy, pasado mañana, mañana, ayer, en este caso yesterday, y así sucesivamente. Tenemos los adverbios de lugar que hablan o especifican un lugar en el espacio-tiempo. Here, que significa aquí. There, que significa allí. Nowhere, que significa en ningún lado. Y tenemos los de manera, que son slow,
well, softly y muchos más. Slow, que significa lento, well, que significa bien, softly, que significa suavemente, and happily, que significa felizmente. Bien, entonces recuerden, esto son palabras que le dan un sentido adicional a la oración, ¿vale? Tenemos los contables and uncontables nouns, sustantivos contables y no contables. Este es bien interesante. Los contables se pueden traducir como los plurales. Todo lo que sea plural en este caso es contable. Por ejemplo, tenemos manzanas, que serían apples, perros, que serían dogs. Los incontables, por obvias razones, son singulares y son cosas que generalmente no son posibles de contar y que siempre se pronuncian en singular, siempre. Por ejemplo, leche, decimos milk. La leche es un líquido, generalmente los líquidos son imposibles de contar, a menos que vengan en un empaque individual, esto sería posible, pero si tenemos la leche como líquido en específico, es imposible de contar, es muy complicado ya que es un líquido. Nos pasa lo mismo con el arroz. El arroz si bien en un empaque individual, podríamos decir que estamos hablando de un contable, pero cuando tenemos el arroz normal por granos, nos es imposible contarlo. Bueno, es un poco complicado ponernos a contar grano por grano, al igual que la sal y el azúcar y otros similares. Por lo tanto, también es un incontable. Podríamos decir que, ejemplo, plata, en este caso, plata sería un incontable en su forma de palabra, solamente como palabra. Es muy raro que nosotros digamos las platas. Es muy raro, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta eso. Contables e incontables. ¿Cuándo son contables? Cuando son plurales. ¿Cuándo son incontables? Cuando son singulares y es imposible o muy difícil decirlos en plural. Tenemos otro tema que son las preposiciones. Tenemos 3 preposiciones básicas, son in, at, on. In, que se utiliza generalmente para hablar de lugares, at, que se puede utilizar para hablar de horas en específico, y on, que significa en este caso un lugar en específico. ¿A qué me refiero? In, I am in New York. Por ejemplo, at 5 p.m. nos encontramos a las 5 de la tarde. On the corner of the Olympica, en la esquina de la Olímpica, por ejemplo. Acá tenemos una imagen en la cual vamos a tener más detallado el uso general o el uso de cada una de estas preposiciones. In, por acá nos dice, se utiliza también con tiempo, en años, en décadas, en meses, en semanas, también con ciudades, países, también neighborhoods, en este caso los neighborhoods en español serían los vecindarios. Y on, que se utilizaría con días, con semanas, con avenidas, con calles. At, que se utilizaría con las horas o con direcciones o lugares específicos. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta para el examen principalmente esto. In, at, on. In, que se utiliza con lugares. I am in New York. Bien. Tenemos otro tema, un tema bastante sencillo, las conjunciones. Tenemos 2 principales, que son esenciales para nuestro examen. And, que significa y, or, que significa o. Se utilizan igual que en español, Adam y Juan, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo bastante claro. Adam y Laura no pueden elegir si ellos quieren manzanas o naranjas. Si se dan cuenta, se utilizan de la misma manera en español que en inglés. Adam and Laura no pueden, cannot choose if they want apples or oranges. Entonces se utiliza de la misma forma. Y o, and, or. ¿Cuándo se van a utilizar en una oración? Cuando los necesitemos. Es así de básica la regla para poderlos entender. Y por último, y no menos importante, el presente simple, the simple present, es uno de los tiempos verbales que manejamos tanto en español como en inglés. En este caso, la estructura sujeto, verbo, complemento, bien básica. ¿Listo? Tenemos un ejemplo, I live in Colombia. Su traducción, yo vivo en Colombia. Hay algo bien particular e importante cuando estamos hablando del presente simple, es que vamos a utilizar con el he, she, it, en este caso,
Estos se conocen como los pronombres de tercera persona. Al ser de tercera persona, siempre que hablemos en presente simple con ellos, vamos a tener que agregar una S al final de los verbos. ¿Por qué motivo? En este caso es una regla gramatical del inglés. Es así y así se maneja. Acá tenemos el ejemplo. She lives in Colombia. He runs in the park. Ella vive en Colombia, él corre en el parque. Con el resto de sujetos como you, they, we, en este caso you que significa tú, we que significa nosotros, they que significa ellos, el verbo va a ir igual. No hay ningún cambio, es igual que en I, se utiliza igual, no se le pone ninguna S ni se hace ninguna modificación. Bien chicos, espero que con este breve repaso puedan desarrollar muy bien su examen. Les deseo muy buena suerte. Good luck. Have a nice day.